Je ne veux pas déjeuner. Je veux. El que sí que quiere déjeuner, y yo creo que a gusto, es Campechano, ¿eh? Bueno, se ha desencadenado. Ayer es verdad que titulábamos así nuestra crónica en YouTube, Federico, para que todos los oyentes pudieran después escuchar la tertulia en diferido. A mí me gusta mucho esa expresión, Juan Carlos desencadenado, pero también desatado. Y tú, que eres un maestro de historia, nos podrás contar referentes de reyes que se la han jugado a sus hijos. Por desgracia... Bueno, las obras completas de Shakespeare van exactamente de eso. Pero es que además, en este caso, lo hemos comprobado. Yo en esa época tenía más trato con la zarzuela y tal, pero todo lo que hizo, cuando que lo hemos contado, hasta la parte, digamos, que se puede contar, de lo de Corina, cuando él quiere recuperar el dinero que según él le ha robado Corina, dinero que previamente había adquirido de una manera que no podía contar, y de hecho está oculto a Hacienda por algo. Hoy en el editorial de El Mundo ya se ve que ya están hartos. Dice, vamos a ver, que se hace el mártir y se hace el exiliado porque no quiere pagar impuestos en España. Ya está bien de tomarnos el pelo a todo el mundo y de hacerse el mártir. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso? Hoy? Claro. ¿Por qué hace esto hoy? ¿Para vender libros mañana? Claro, es una estrategia de comunicación. Dice, que ayudad a mi hijo a vender, a que venda yo novelas de estas. Encima es toda una falsedad detrás de otra. Pero si no se acuerda ni de Corina. Yo, de verdad que parece un capítulo de Juego de Tronos. Poniendo así una serie fantástica, reciente, que la gente sí que conoce, ¿no? Zapping. Un poco el yo rey loco, yo ayer ¿no? el sketch lo veía más como Homo Zapping. La verdad es que según llegó, y yo creí desde un primer momento que no era inteligencia artificial, porque lo vi publicado en El Mundo también, en las redes sociales, directamente en el Instagram del Mundo, pero había llegado a diferentes medios a través, primero parece ser que de un WhatsApp, pues estos envíos masivos, Federico, que hacemos todos. Esto lo hace la editorial. Bueno, y o él mismo, espérate. O la francesa, eso es. La francesa, espérate que no claro. tenga el WhatsApp de determinadas personas. La Corina 2.0. Pero es que hemos tenido entrevistas con la francesa, portadas en el Hola, hemos tenido todo tipo de adelantos en esa entrevista de la televisión francesa. Y ahora de repente... Oye, para España, como si aquí no supiéramos leer ni escribir. Ya, pero ese capítulo Dicen, de la promoción... Ayudad a mi hijo. Ayuda a mi hijo, te empiezo por ayudarle tú. ¿Por qué no te callas? O sea, bueno, vamos a desgranar el discurso que, como decíamos, dura 1 minuto 30 segundos. Y se hace largo. Sí. A ver, se hace largo. A mí sobre todo me llama la atención la puesta en escena, esa bandera de España gigantesca que le han puesto detrás, es decir, ese croma, porque no está en ningún escenario. Él no ha querido que se vea ni... Por ejemplo, Sanjenjo detrás, con el Náutico, que es un escenario precioso, no ha querido que se vea su casa de Abu Dhabi, las piscinas de su casa de Abu Dhabi. Él no ha querido que se vea Cascais, donde parece ser que también ha estado recientemente, y ha querido poner una bandera de España. ¿El sonido es malo? Hay que decir que es un sonido la como el iluminación de... regular tirando a mal. Y luego me llama mucho la atención su atuendo, porque por un lado no lleva corbata, le da un toque de, pueden decir los estilistas, frescura o sí, pero entonces la bandera... Falta de seriedad. Va sin corbata y con la bandera. Y me gusta mucho que no se le ve en ningún momento uno de esos pelucos que tiene de marca y muy caros de la colección increíble que tiene. Espera, que es que no sé qué me está poniendo Paloma Barrientos, bienvenida. Es que ¿sabes qué pasa, Federico? Que te has perdido un simulacro de incendios aquí en el... Me lo han contado. Dice, si hay gritos, no te preocupes, que es mentira, que es un simulacro de incendios. Estabas sin tertulianos hasta hace 2 minutos. Yo ya he vivido una pandemia, un apagón y un simulacro en un edificio inteligente. Pero bueno, pero lo que pasa que el simulacro, claro, que hay que explicar que es un edificio donde hay muchísima gente, entonces era imposible entrar por ningún lado, porque luego, claro, los ascensores tampoco funcionan. Cuando hay un simulacro, no hay ascensores, no hay puertas, no hay nada, se cierran automáticamente todas las puertas, y entonces de pronto te encuentras en una situación que dices, el mundo se está acabando y yo estoy aquí sola. Eres sirena varada. No, sola, porque además dices, bueno, hombre, a ver, si el mundo se acaba con toda la gente que luego iba entrando en el edificio, bien, pero si estás ahí donde el ascensor sola, como la madre de esta de Sofía Suescun,
Entonces es una sensación de verdad, esas de angustia, y digo, Federico, ¿qué hago? Pues llamar al Padre Ángel. Pero ni eso podía. Rupert, te necesito. No, claro, pero fíjate. Ni eso podía llamar al Padre Ángel porque no funcionaba. Bueno, no, que va, pero si el Padre Ángel te dejaría tirado en no, el primer Federico, a mí no, Federico. Lo siento mucho, a mí no y a ti tampoco, porque la última vez, insisto, el otro día en el rastrillo de Aladina también me dio abrazos para ti. ¿Estaba? Claro, ¿cómo se va a perder una? Oye, perdona, Dani, no le hagas la pelota al jefe. No, porque el jefe... Perdona, yo tengo mi propia opinión del Padre Ángel. Le acabará, pues eso, queriendo. Pero bueno, que me he sentido ahí muy sola y que el Padre Ángel era mi única salvación. Yo solo pido que no me lo pongáis en mi funeral, ¿eh? Que vuelva por vosotros. No te la juegues. Os traigo unas noticias frescas de Campechano. Vale, pero eso que has escrito que pone... Noticias frescas. Ah, pues entiendo nosotras las pencas. O sea, y entonces he pensado que ibas a hablar de Paula Echevarría. Claro. Por favor. No, pero que está disuelto ese grupo ya. Isa, dale. Por ya favor. No pero es que Federico Están tiene una letra... Vamos, hay distanciamiento entre ellas. Noticias frescas. Vaya letra, Paloma. Oye, digna ¿tú te de análisis. acuerdas, Isabel? Claro, es que está alguna gente muy mal acostumbrada. A ver. ¿Te acuerdas cuando anunciaron que ponían una bomba en la COPE? Bueno. Entonces la gente echó a correr y nos quedamos tú y yo y Maite. Ya lo creo que nos acordamos, sí. Allí dice, bueno, pues si estalla, que estalle. Aquí te espero comiendo un huevo. Mira que hemos sido chulos y homicidas casi de nosotros mismos. Pues un poco Oye, y ya, pero totalmente. Bueno, yo digo, puede irse el que quiera, yo voy a seguir haciendo el programa, dice Isabel. Y yo. Y se va todo el mundo, algunos sin hacer ruido y otros estrepitosamente, como para demostrar que hacíamos muy mal en quedarnos, más que nada porque si sobrevivíamos podríamos mirarles como diciendo, qué cobardicas, ¿no? Claro. Aquello era tan evidente que podía ser un montaje. Oye, y si no, de algo hay que morir. Lo que no fue montaje, Federico, es el paquete bomba. No, el paquete bomba. Es que hemos vivido muchas aventuras. Hemos pasado por todas. Eso sí, es, señor. Eso es. Pues España de la que no se quiere hablar ya, que es la de los atentados y la de los escoltas. De Franco. No, y los asesinatos todos los días de ETA. Y cuando no era un periodista, era un guardia civil, y cuando no era un cocinero, y cuándo. Entonces, bueno, en Cataluña, hoy que ha estado lamiéndole el rabel, a ver si le perdona el siniestro golpista Cocomocho y vuelve a botarle cosas y tal. Bueno, hay que recordar que allí uno de los empresarios más importantes de la historia de Cataluña, Bultó, le pusieron una bomba en el pecho y le hicieron estallar. Esto es lo que llaman en la televisión catalufa independentistas pata negra, o sea, asesinos. Ese era el terrorismo de Cataluña, del que ahora tampoco se habla. Eso es. Pues conviene hablar. Y de pactar con Bildu, Federico. Esa gentuza, y de seguir pactando con Bildu. Bueno, por supuesto. Paloma Barrientos tiene noticias frescas de todo lo que rodea esta grabación. Pero si os parece, Paloma, Dani, Federico, vamos a empezar contando lo que ocurrió, como decíamos ayer, esa puesta en escena, ese minuto y medio de grabación, en el que hemos extraído 3 sonidos, si os parece, para poder escucharlos y analizarlos, empezando por el principio, ¿no? El motivo que lleva a Juan Carlos I, según él, a realizar esta grabación y a lanzar al universo este vídeo. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es. Previamente decía, mensaje especialmente dirigido a la gente joven, Federico. Era la clave, o eso quiere que pensemos que es la clave de su grabación, que hay gente joven que no se entera todavía de... Como es un mensaje para vender libros, no creo yo que sean los mayores compradores de libros hoy. Pues no lo sé, pero el motivo de la realización de sus memorias, del esfuerzo de realizar sus memorias... Que ha tenido un gran esfuerzo, pero si no se ha acordado de nada. Bueno, lo tiene ahí, lo tiene clarísimo, lo escuchamos. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos.
y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona. Bueno, ahí... Pues mi pregunta es la siguiente: ¿por qué entonces no ha permitido o lo ha pedido a Carlos Herrera en esa biografía que realmente hay el 90% es explicar todo esto? Eso es la primera historia. La segunda historia es: los jóvenes ahora están en otra cosa, y si hay que apoyar a alguien será a Leonor y no al rey Felipe. Y luego ya, no sé si lo cuento ahora, la historia de quién le ha asesorado. Sí, no le asesoró para nada el grupo gallego, entre otras cosas porque yo los conozco muy bien, tienen su vida ordenada, organizada y todo ese tipo de cosas. Os aseguro, incluso Pedro Campos, que además él aún no está recuperado 100% del golpe que tuvo, del ictus, pero nada, o sea, lo que me dicen es que esto le va a gustar mucho a Federico, es su amigo el Asir. ¿Qué te parece? Y la señorita no me sorprende y nada. La señora Lorenz de Bray, que ya se había pactado precisamente, se había pactado precisamente no solamente esa entrevista en Abu Dhabi del periodista francés, sino se había pactado también una serie de entrevistas donde ella estuviera presente también. Eso es lo que me dicen, pero que apartara a los gallegos, que es que tienen su vida, y bueno, y a Froilán, pues no sé qué decirte, si es el capitán de la gente joven ahora, pues podría ser que le dijera a su abuelo, pues es que mis amigos no saben lo que ha pasado aquí, puede ser. Esa matraca la llevan repitiendo pero ya desde meses, luego Froilán, Felipe, insisto, él está, no tengo esa confirmación, pero lo que sí tengo confirmación es del tema de los gallegos, no tiene nada que ver. Sí, el anfitrión y el amigo y el todo en estos momentos en Abu Dhabi, que es este señor, el Asir, que estuvo casado con María Longoria, una de las hijas del diplomático Fernández Longoria, y por Lorenz de Bray, que ella es la que tiene realmente la que se va a llevar el dinero con estas memorias. Bueno, y ya te digo que en los ámbitos de, llamémoslo, la inteligencia, es Corina 2.0. Claro, eso es. Otra Corina dice, esperamos que no tenga que hacer gimnasia, ya sabéis a lo que se refieren, pero vamos, salvo eso, es todo idéntico, hasta aparece el marido por allí, por sus hazañas. Ha hecho una fiesta, Federico. Hay una diferencia. Ha hecho una fiesta, y es que lo están intentando hacer por la vía pública o por la vía legal, es decir, vamos a hacerlo en forma de memorias, en vez de coger y sacarlo de los fondos del Estado y no saber muy bien cómo lo financiamos esto, de dónde sale el dinero, vamos a convertirlo en unas memorias, vamos a improvisar, que la gente joven no se entera de nada, cosa que tampoco es real, Federico. No, real. Hay mucho interés de la gente de la generación de sus nietas que sí que quieren saber lo que ha pasado en España y que quieren estudiar historia. Vamos, yo te lo digo por todo lo que está rodeando a todas las películas y series que tienen que ver con ETA, etcétera. Sí que hay interés de los chavales por conocerlo y que él nos quiera. Es que a mí me está pareciendo que es como los historiadores estos que hacen una historia alternativa de España y que tan de moda está. Y él se ha metido en eso es, se ha metido en esta rueda de contar lo que él quiere. Bueno, pues le han metido, pero él tiene 87 años y tiene cabeza para dilucidar lo que quiere y lo que no. Y lo vimos en la entrevista de France 1 la semana pasada. Él responde perfectamente coherente y no tiene la cabeza que no me has entendido, que no le han metido, que se ha metido, que es un momento ese del orgullo, y lo único que está pasando es que le hace muchísimo daño a la institución, a su hijo como jefe del Estado y a su nieta. En este libro se quejaba de que no tenía relación con su nieta. Hombre, se quiere cargar la empresa de su nieta, entonces, ¿cómo va a tener para hacerle casito relación? Efectivamente. Pero si el mensaje, si le pasa como en la entrevista de la semana pasada, el mensaje es contradictorio. En 1 minuto y medio dice una cosa y la contraria. Estás atacando la institución y a continuación estás diciendo que lo haces por tu hijo. Bueno, es que a mí me parece que es el cierre lo peor de todo este micromensaje. Bueno, y sobre todo que da la impresión de que todo ha sido así en España siempre, y no es verdad. Claro, eso es. Pero ni siquiera en el caso de Campechano. Campechano nunca ha sido esa especie, ese grotesco personaje que aparece ahora vendiendo, con tal de vender un libro más, poniendo a la familia en ridículo. No.
Él no se lleva el dinero, ¿eh? O sea, el grueso, se lleva una parte a ver, del dinero. El grueso se lo lleva la fundación. Bueno, pues bien. Pero el grueso se lo lleva también la amanuense, se lo lleva... Si es que no sabemos los términos del contrato. Por eso está haciendo fiestas. Es que la última fiesta de París, pues era un poco que solamente parecía como la canción esta de Chas, ya aparezco a tu lado, que apareciera por ahí el rey don Juan Carlos. Entonces, una fiesta de un libro donde no está tampoco el protagonista. Entonces es todo bastante un libro absurdo. en el que se miente deliberadamente acerca de cosas que sí que vale la pena contar. Aquí siempre hemos dicho, nos parece muy bien que cuente chismes, estupendo, pero que sean verdad. Claro. O sea, esto es como lo de la Preisler y tal, con la diferencia de que estamos hablando del jefe del Estado. O sea, a mí me parece muy bien que se acuerde ahora de cosas que por lo que sea no se quería acordar. Muy bien, pero hombre, que sean verdad. O sea, cuenta por qué te ibas a casar con Marta Gallá. Cuenta por qué años después dijiste a tu hijo, el heredero, y a las infantas que te ibas a casar con Corina von Wittgenstein, también Larsen, con quien en la práctica estabas conviviendo en Langorrilla, al lado del Pardo. Cuéntalo, qué pasó en el Landó, qué te dijeron, qué pensó el príncipe de Asturias, qué te convenció para no casarte con Corina. Bueno, al menos que esté hecha la pregunta. Ni pregunta por Marta Gallá, ni pregunta por Corina, ni pregunta de verdad por Sofía. Esa cosa tan ridícula que han dicho, uy, la quiero mucho, no sé cuánto, no sé qué. Pero hombre, si casi la tiras en la puerta de la catedral pues si es una cosa tan grotesca. Además, cuando estaba en esa época en que estuvo realmente fatal, pero fatal. Yo es que me imagino, luego además como el príncipe es como es, encima lo sufrirá. Sí, esa es la segunda derivada de lo que tenemos que debatir. Quieras que no, es su padre. Pero ¿no creéis que este mensaje se lanza ahora con un carácter más institucional, más centrado en la transición, en la herencia que quiere dejar de cara... Porque es lo único, digamos, decente que él puede usar como excusa. O porque se ha dado también cuenta de que las tertulias se han llenado de los chascarrillos de su novela, es decir, de lo que tiene que ver con Sofía, de todo lo que tiene que ver con su infancia. Eso realmente es eso. Y por supuesto, es de lo único que se puede hablar. Que hay que reconocer el papel importante que hizo como jefe del Estado, por supuesto que sí, pero el problema de esa transición, de ese papel importante como jefatura del Estado en una situación muy complicada, con un 23F, etcétera, etcétera, lo opaca todas estas, pues este audio que ha enviado, lo opaca la otra haciendo fiestas de presentación del libro en París, las intimidades que pasan en Abu Dhabi, o sea, todo eso. Y hablando de Marta Gallá podrá ha sido su pareja, se quiso casar con ella, pero ha sido una mujer absolutamente discreta y me consta, porque yo lo he intentado, conseguir una entrevista con ella. Pero discreción significa que no se ha visto favorecida en ningún momento por su amistad con Juan Carlos I. Pues te digo yo, de todas por lo menos la vida que yo conozco, menos que otras, pero de esta también. Señora, porque ya era rica de familia. Entonces eso también pero influye también mucho, ha habido ser rico fondos. de familia. Claro, ha habido fondos, sí, las millón, cosas son como son. Pero que ese millón... Un millón que sepamos. Paloma, es que una cosa es que sea discreta y otra cosa es que no haya discreteado. Vamos. No podemos... Me da lo mismo, 1.064.000. No, pero... Bueno, pero lo de Corina me da lo tiene, mismo, sale del mismo sitio. Pero tiene más coletazos, que te dicen a ti el millón. Esa trabajadora del gobierno español... Pero se habría publicado, se habría dicho, ¿no? Y entonces no hay constancia. Y esta señora, por lo que a mí me consta, tiene la casa en Suiza, que se la tiene, es un apartamento, y luego tiene el piso que tiene en Mallorca, más luego otros que eran herencia de su familia. A ver, que yo con esto digo que al final parece mentira, pero hay una serie de gente fija alrededor del rey que no son voceras, que no son bocachanclas. Es a lo que me refiero. Pues nadie lo diría. Nadie lo diría, porque esta historia, aquí nadie cuenta a la hora de la verdad las cosas. No, porque es gente leal. ¿Leal a quién? ¿Leal a quién? Porque yo lealtad a España aquí no veo por ningún lado. Aquí todo el mundo es leal a su negociado. La pitita esta de París, porque es una pájara de cuidado. Pero ¿quién se deja llevar o mecer por esas lealtades? Él, con un egoísmo alucinante. Pero tú crees pero no te da vergüenza decir que ha apoyado a mi hijo el rey
Pero si el rey ya está apoyado por los españoles, si está en la Constitución, se te ha olvidado que hubo una Constitución, que eso es lo que hicimos todos los españoles, no solo tú. Es que da la impresión de que aquí hay democracia, dentro de lo que cabe, porque él quiso. Hombre, no, que ya estaba votada la Constitución por todos los españoles, Pepito. Bueno, y la semana pasada en la entrevista a France 1 también hace alusiones a su hijo. Le falta decir que es poco menos que un pelele. Con este tipo de frases, con este tipo de comentarios, diciéndole, os pido que apoyéis a mi hijo, le falta decir que está solo y no... Con la loca de su mujer... Es que la semana pasada... Lo que dice en el libro, claro, lo que dice en el libro... La semana pasada en France 1 venía a decir algo parecido, ¿no? Decía, no, es que ahora mismo está fatal, en un momento histórico terrible. Pues anda, a ver, él no lo ha dicho. Anda, que estás colaborando mucho. Claro, sí. Bienvenido el libro y las declaraciones. Gracias, papi, por tu apoyo. Le está ninguneando de tal manera con este tipo de expresiones que no favorece, como dices tú, a la institución, que al fin y al cabo es lo que él debería defender, ¿no? Debería ser un garante de la institución y sobre todo lo que va a heredar su nieta Leonor. No, el problema es que él ni quiere estar aquí, pagar impuestos, ni quiere tampoco dejar de aparecer. Porque es ya el egoísmo senil. Es que no se pueden olvidar de mí. Lo mejor que hubiera pasado es olvidarse algo de ti. Pero, ¿por qué va a medios extranjeros a hacer entrevistas pactadas donde no le van a preguntar absolutamente por nada? A mí me gustaría hacerle una entrevista. Y tengo más derecho que esta gentuza que no sabe ni lo que es pagar impuestos en España, ni tampoco hacer la transición, ni jugarse el pellejo. ¿Por qué no? Porque le diría, señor, yo pedí su aplicación porque usted apoyó el diálogo de Zapatero con la ETA y con el golpismo catalán. Se acuerda, ¿no? Hablando se entiende la gente y si sale, sale. ¿Está arrepentido de haberlo hecho? ¿Quién lo presionaron, lo chantajearon? Esa sería la primera pregunta. Y no necesitaría más. De eso no se puede hablar. Bueno, y entonces se puede hablar, ¿verdad? de las mujeres. No, de las mujeres tampoco se puede hablar. Bueno, y entonces de los negocios, de sus amigos, los ricos. No, de eso no se puede hablar. Y entonces de los regalos, de las renovables no se puede hablar. Sí. No, y entonces del dinero de los árabes que iba para la transición. No, de la transición no se puede hablar. ¿Se puede hablar de algo? De Leticia tampoco se puede hablar. Bueno, porque ya lo ha dejado bastante claro. Salvo él sí, él puede hablar y decir lo que le dé la gana y lo que, como dicen en Cuba, lo que se le cante. Hay una frase del rey Felipe que ha dicho a sus amigos, que no se olvide que la reina de España es Leticia. Bueno, o sea, guste o no guste, te caiga bien o te caiga mal. Lo tiene olvidadísimo. Es Leticia. Y hay algunos que ya tenemos meridianamente claro. No, pero quiero decir como institución, o sea, si tú estás hablando de la institución, no estás hablando ya de las relaciones familiares y si te cae bien un miembro de tu familia o mal, o eso el cuñado o la cuñada. Aquí la historia es que estás ninguneando a la reina de España. Sobre todo es que te da la impresión de que aquí se hicieron unas cosas que salieron bien de milagro, sin ningún tipo de preparación, sin plan, ni cosa parecida. Cosa que no es real. O sea, ni fue un milagro absoluto, y ahora con toda esta historia, lo que están sacando del aniversario del golpe, pues claro, no queda muy bien Juan Carlos. Pero ¿cómo va a quedar bien? Pero si eran sus amigos los que dan el golpe. ¿Esto quiere decir que no lo paró? No, claro que lo paró. Lo paró. Pero a lo mejor se podían haber hecho las cosas de otra forma, o en todo caso hay otra manera de contarlo. He visto le hicieron hace muy poco una entrevista a Luis María Ansón. Sí. Ansón es más malo que un nublado y es más falso que Judas Iscariote cuando se pone. Pero es evidente que sabe de lo que habla. O sea, Ansón puede decir lo que quiera, menos que no tiene experiencia en esa y en muchas cosas. Entonces él defiende, yo participé en eso, en el golpe, porque era un golpe, porque si no, el golpe lo iban a dar los militares de Franco y yo no quería, porque ya se sabe que el gran opositor a Franco, por supuesto, fue Luis María Ansón. No hubo otro, no ha habido otro, y además seguramente nunca lo habrá. Bueno, pero aparte de esas fantasías animadas de ayer y hoy, bueno, yo entiendo eso, lo entiendo. Bueno, pero cuéntalo bien. Y tuvimos esos datos. Llegó unos datos de que la Brunete estaba ya prácticamente acuartelada, iba a entrar en Madrid
de eso apareció precisamente un plano en el famoso Golpe de los Coroneles, que entraban por Miguel Yuste, además donde teníamos Diario 16. ¿De acuerdo? Porque estábamos allí. Bueno, porque eso se puede contar, si ya no pasa nada. Se puede contar siempre que sea verdad. No, señor. Aquí resulta que hay que tragarse lo que te diga ahora este golfo, que se ha convertido en la caricatura de sí mismo. Y encima ayudar a mi hijo a vender libros. ¿A qué vamos a ayudar? De verdad que es... Me gustaría saber cuándo se grabó el mensaje, porque el pasado día 22 de noviembre estaban todos... Hace 2 sábados estaban todos reunidos en el Palacio del Pardo. Entiendo que no, porque había 80 personas de su familia que a lo mejor le hubieran parado los pies. No, yo creo que en su familia en estos momentos nadie le para los pies. Quiero decir, al fin y al cabo es un señor muy mayor y está como la historia... y que no se deja. La historia familiar, pero lo que no lo tenían totalmente confirmado, no me lo han podido confirmar, pero que fue antes de la comida familiar. La grabación. O sea, se va a la comida sin decir que ya ha dejado, ya ha puesto el huevo. Después de la comida. Después de la comida familiar. O sea, que algo pasó a lo mejor en la comida familiar. Es que esa familia esa que le han estado diciendo que era una comida así todos estupendos y todos maravillosos y como diría Anabel Pantoja, no me consta. A ver, el suma 1, 1, 2 no se llevó ninguna persona dañada. No fue había más tensión que en la cena de Navidad de cuando Carelis y Cayetano en casa de Eva González. Con la madre y todo, vamos. Bueno, como las actuaciones de Andy y Lucas, o sea, era un poquito así. Sí. También, antes de la operación. Sí, y digo lo de Andy y Lucas porque antes de salir cada uno tenía su camerino, pues esto era un poco así. O sea, es verdad, pues hay una serie de gente... Y si lo hubiese preparado el turronero, hubiese llevado a Pimpinela o una cosa de esas. Pues no, pues hubiera sido muy adecuado a Pimpinela y a Gabriela. Pero que sepamos, allí no hubo... Pero es que además todos los que asistían ahí, todos los que estaban en ese almuerzo, sabían perfectamente cómo es la situación, sabían perfectamente cómo es la relación del rey Juan Carlos con su hijo. Y además los más mayores sabían la misma situación que hubo en su momento del rey Juan Carlos con el conde de Barcelona. Quiero decir que no les pillaba de sorpresa, pero que ya digo que estos cada uno sabía dónde tenía que estar. Y vuelvo a insistir que era la comida de los camerinos de Andy y Lucas. Sí, es que cuanto más graba, cuanto más publica, cuantas más entrevistas, más revanchista parece, parece, parece que está enfadado y que tiene que vengarse. Son puros celos, puros celos. Sí. ¿Ves? Es un señor mayor y hay que tenerle en cuenta, pues como yo... No, yo lo que tengo en cuenta es que nos debe dinero. No. Oye, a mí me echó de la radio este tío. O sea, yo no le tengo ningún respeto, pero ninguno. Y además lo hizo apoyando el apaño con la ETA de Zapatero, cuyas consecuencias estamos viendo ahora todavía con todo lo que pasa en España. O sea, respeto cuando se lo gane, y hace tiempo que lo perdió. Se le podría perdonar si estuviera arrepentido. Pero si lo ha ¿Tú dicho crees mismo, que este está arrepentido de algo? No. El otro día en la entrevista francesa dijo que no se arrepiente de nada. Al revés. Vamos. ¿Pero qué es eso de que de las entrevistas solo a medios extranjeros? ¿Está? ¿Esto qué leches es? ¿Qué pasa? ¿Que somos inferiores los españoles? ¿O es que no sabemos la película mejor que viene cualquier pelanas pensando que aquí vamos todos vestidos de toreros? Yo no descarto una entrevista, fíjate. Yo creo que la vanidad ya le ha reventado por todos los costados. Yo si no es ahí no lo veo. Yo no lo descarto, de verdad, porque pensaba que lo de France 1 iba a ser lo último, no se iba a hacer presentación pública. En principio lo que diga Corina. También, lo que diga Corina Bis. Lo que le recomiende ella, sí. Si se vende mal, entonces a lo mejor es posible. Mañana, Federico, es la publicación aquí en España de la novela traducida, y digo novela posta, porque luego se me quejan. Él ha novelado su parte de la historia, pues entiendo que puede ser calificado como tal. Simplemente para cerrar este capítulo, a mí me parece muy tibia la reacción de la Casa Real. Me parece que todo lo que está haciendo la Casa Real ha sido escasa tirando a penosa. Dicen que no sabían que iba a salir este vídeo, que no entienden la conveniencia del mismo y utilizan dos palabras: inoportuno e innecesario. Ayer es verdad que eran... Y ya con eso creen que ya está todo explicado. Pero es que tampoco pueden decir mucho, ¿no, Federico? ¿Cómo que no pueden decir mucho? Se pueden plantar. Claro que primero pueden decir la verdad.
que para empezar estaría bien. Yo entiendo que Villarino es diplomático del PSOE, pero hombre, esto es una cosa muy gorda. Pues decir, hace tiempo que el emérito no participa de ninguna de las reuniones, etcétera, que pueda haber, etcétera. Nosotros no podemos hacernos responsables de que una persona a su avanzada edad di lo que te dé la gana, pero no digas inoportuno y tal. Uy, ya lo he dicho. No, hombre, no, di lo que tengas que decir. Totalmente, sí. Gánate el sueldo. Sí. Oye, que no es tampoco una cosa que haya ido la Guardia Civil obligando a alguien a ser jefe de la Casa del Rey. No. Gánatelo. Pero llevan tiempo. Pero resulta que había mucha más información sobre la casa sobre todo lo que hacían en tiempos de Sabino Fernández Campo que ahora. Hombre, en el tiempo de Sabino había todo. Pero era continua, la información era permanente. Y si no era entera, pues te daban algo para que hubiera siempre información. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, esta negativa a realmente sentarse a hablar con los periodistas que cubren este tema y ampliar a más de 2 palabras lo de inoportuno y innecesario, yo creo que hubiera venido muy bien, hubieran cogido... Cosa que antes... te contestan así. Pero que yo no me refiero a una contestación a un periodista, me refiero a una reacción oficial, a un comunicado o a una carta al director. Acordaos que cuando han querido utilizar las cartas al director lo han hecho. Es bastante gordo como para que se lo tomen en serio. Están diciendo que la historia que estas está mal escrita, eso es. Es penoso. Claro, están diciendo eso, están sugiriendo que su hijo está muy solo y que está pasándolo muy mal y que hay que ayudarle mucho porque en este momento... Porque está muy mal casado. Claro, es que a mí me parece que son todos es mensajes... lo que sale de ahí. Sí, por eso probablemente habría que haber puesto directamente ya pie en pared y haber dicho, a ver, ya. Todo lo que diga Juan Carlos I no nos responsabilizamos. Este programa no se hace responsable, ¿verdad? Pero que esta Casa Real no se hace responsable de las opiniones vertidas. Francés, ¿qué pasa? ¿Que en Casa Real nadie sabe francés? También es verdad. Que saben francés. ¿O no? También es cierto. Otra cosa no, pero francés. Bueno, pero Palomar, Planeta ¿Qué va? Eso es mentira. Sí. Eso es mentira. Lo han retrasado porque sabían que lo iban a vender en Francia y dejaban España para las Navidades. Venga, hombre, que dice, no, fue por cautela. Mentira, si no lo publicarían. Es una cosa, no, es que a Planeta, decían, es que a Planeta le convencieron. ¿Qué van a convencer a Planeta? Pero si aquí nadie habla con nadie. Si es que hemos entrado en un periodo... yo entiendo que lo que hacía a veces el general, pues no era demasiado legal, ¿verdad? Ir a asustar a Corina y cosas así. Pero, hombre, entre eso y nada puede haber un término medio. Pues no, señor. Bueno, mira, es desesperante, porque además, unos por lo que hacen, otros por lo que dejan de hacer. Total, que el uno por el otro, la casa sin barrer siempre. Y la gente no sabe qué carta quedarse. Pero mira, al final... Que si la mayoría de la gente quiere apoyar la monarquía, pero si es la institución más popular que hay ahora en España, bueno, pero déjales que tengan algo para poder apoyar. Pues os contaré la reacción de Pedro Sánchez en esa ruta que ha hecho hoy por las televisiones catalanas. Esto todo a pedir limosna a golpistas. ¿Sí? Pero suscribe las 2 palabras, inoportuno e innecesario. Las ha parafraseado a la Casa Real y ha utilizado estas 2 palabras para describir cómo piensa él, bueno, su opinión sobre la publicación de este vídeo. Dale la puntilla y ¡pum! Ahí está, Pedro Sánchez. Pero bueno, pero le viene muy bien, claro, porque todo esto mal no le viene. Pasa a las tertulias y a la información de actualidad y política y ya nos olvidamos de la PAC y todas estas historias. Es inolvidable porque hemos estado, además, Libertad Digital fue al pueblo de Paqui. ¿Sabes que en los pueblos es donde te conocen? Oye, que de informaciones más tremendas, que hipotecas impagables que se pagaban de un día para otro, lo que es el lujo. Pero Federico, a mí una de las cosas, fijaros que luego gestionaba muy bien, o sea, compraba en el Corte Inglés, pero luego lo vendía, o sea, vendía los muebles que había comprado. No, eso es cuando les han pillado. Claro, los muebles de lujo. Sí, no, pero que luego, bueno, pues que tenía relación con compradores, decirle, pues no, ni para ti ni para mí, pues si son 500, bueno, no, pues 400, y entonces al final era el cambalache. Pero esto es todo, sí, pero cuando le reciben, pero igual que en todas las series de narcos y de delincuentes comunes, los horteras que invitan al cumpleaños de la niña a las estrellas de lo que sea,
Begoña. Pues lo mismo, cuando quisieron inaugurar un ático que alguien pagaba, que era 1 millón al mes, o sea, el ático, en fin, ¿qué ático? Qué barbaridad. Invitaron y ahí estaba Begoña. Ahí estaba Begoña, pero vamos, en primera fila. Y ahí estaba Pedro Sánchez, y ahí estaba Bolaños, estaba la banda en pleno. O sea, estos no son marginales, estos son la madre del meollo del follón. O sea, menuda gentuza. Pero el rey emérito, que yo lo seguiré llamando emérito porque lo del rey padre es que me suena, a ver, me parece que utilizar ese autotítulo, pero el problema es que ese audio lo que ha conseguido es esto, que estemos hablando del audio y no de lo que está pasando. Se habla de lo que hay. Y si se hubiera tropezado Leticia, diríamos que cómo tiene el tobillo, o sea, tampoco pasa nada. Emérito... Pero el problema es que esto es llover sobre mojado. Es que esta película ya la hemos visto. Y encima luego haciéndose la víctima. Y gente que le ha estado comprando esa mercancía. Que estamos hartos de decir, ¿pero víctima de qué? Y emérito implica haber celebrado méritos. Y yo no digo que no los haya tenido, pero ahora último, pues claro, medio emérito. No, se tiene que reconocer, la parte histórica se tiene que reconocer. Pues mira, podía haber sido perfectamente contar las irregularidades que tuvo en su reinado, porque pues en una balanza, de verdad, todo, personalmente, yo considero que sí que ha sido una pieza clave, pero pues cuéntalo también. Pero es que lo fue porque no había otro. Las irregularidades, cuéntalas también. Y bueno. Y sobre todo que a 11 años, van a cumplirse 11 años de su abdicación, ¿cómo lo ve ahora? ¿Si hizo bien? ¿Si tuvo que hacerlo antes? Explícalo, porque aquí nadie lo ha explicado tampoco, ni en el PP ni en el PSOE. Sí. Ahí estaba Felipe González, estaba Mariano Rajoy, estaba Rubalcaba. Esa parte de la historia que no ha contado. Esa es la interesante. ¿Por qué no lo cuenta? Eso es. ¿Por qué está 2 años hasta que primero se lo dice a Felipe, tengo que ir, no sé qué? ¿Por qué creía que tenía que irse? Bueno, porque el dinero le salía por aquí y por allá, pero sobre todo porque estaba ya en una situación con Corina imposible. Eso sí que Corina sale en el New York Times diciendo que es una funcionaria del Estado. Que se dice pronto. En el BOE no sale. En el BOE no, sale en el New York Times. Os diré que Andrés de Inglaterra, que también tiene una tremenda encima, está pensando en marcharse a vivir a Abu Dhabi. O sea que al final se acabará convirtiendo... Pues aquello va a ser fiestuki. Entre Froilán, Andrés y emérito, según Paloma, ¿verdad? Se puede convertir aquello como una especie de paseo de la fama. Sí. O del de mérito. Sí, en lugar de estrellas... estrellados. Bueno, vamos a hacer una pausa brevísima. Vamos a recomendar el glucómetro. Se acercan además las Navidades, los regalos, y a mí me parece que si tenemos tensiómetro, ¿por qué no tener glucómetro en casa? Sobre todo el que nos recomienda Adolfo Albistur, que va a evitar que nos pinchemos los dedos midiendo el azúcar, el nivel de azúcar en sangre. Adolfo, muy buenos días. ¿Cómo funciona? Muy buenos días. Si tienes diabetes tipo 2, eres prediabético o quieres medir los niveles de glucosa por diferentes razones, tenemos muy buenas noticias para ti. A partir de ahora, este proceso es mucho más fácil y cómodo con los innovadores glucómetros de Protege tu Vida. Con un sistema de rayos infrarrojos y simplemente colocando el dedo en una pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, tendrás el resultado en pocos segundos, de manera totalmente fiable, sin agujas y sin dolor. No lo dudes. Si eres oyente de radio, llama al 973 01 01 y mide tu glucosa sin dolor con los glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida. Consíguelo, además, con el libro Historia de nuestros médicos y con un servicio de telemedicina gratuito. 973 01 01. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué me cuentas de ese reloj, pues Isabel González? Que me parece el regalo estrella para todas esas personas que tenemos cerca y a las que queremos cuidar por un precio además que es módico. Podemos decir que por 24,90 euros al mes vamos a garantizar la seguridad de nuestros mayores gracias al reloj Durcal. Es una oferta limitada que incluye el reloj, es decir, el aparato que nos vamos a poner en la muñeca y 3 meses de teleasistencia gratuita. Y encima, por ser oyentes de radio, vamos a disfrutar de un 10% extra sobre este precio, que son 24,90 euros al mes.
¿Qué ocurre con el reloj de Durcal.es, que también tiene dirección web para entrar ahí e informarnos? Pues que inmediatamente van a hacer una llamada a los servicios de emergencia. ¿Sabes también para quién está especialmente recomendado? Para todas esas personas que tienen, por ejemplo, Alzheimer o un principio de demencia. Cuando se extravían, se sienten perdidos, solo tienen que buscar el reloj, tienen que pulsarlo y en ese momento van a estar comunicados con la ayuda, que me parece algo muy importante. Todos los que además hemos vivido alguna situación de ese estilo, de encontrarnos a personas desorientadas en la calle, creo que se hace interesantísima la opción de este reloj. Durcal.es, ahí tienen ustedes toda la información y por supuesto que hay teléfono 910-888-852, 910-888-852 y un código para el 10% extra, Libertad Digital, todo junto, Libertad Digital. Bueno, simplemente esta noticia no tiene mucho más recorrido, Federico, que el que podamos contar. La retirada de la página de Telecinco de todo lo que tiene que ver con contar la verdad para seguir viva o seguir cobrando. 11 capítulos y 2 entrevistas que se han retirado. Y también en plataformas como en Prime Video, apelando a los derechos de caducidad. Yo antes te avanzaba, te decía que creo saber por qué han tomado esta determinación en esta nueva Telecinco que quiere alejarse bastante del anterior. Y la prueba es que el otro día en uno de los informativos precisamente se hicieron eco de la sentencia. Eso es. Bueno, asombroso que sea noticia que una cadena de noticias da noticias. Bueno, pues porque hay una línea, hay un antes y un después, se quieren deshacer de ese pasado y también quieren favorecer a una posible instrucción judicial, ¿no? Es como una prueba de buena fe. Es una forma de decir, hasta aquí eran ellos, desde aquí somos nosotros y no queremos que tengan en cuenta que nosotros participamos en esto. Así que no se podrá volver a ver, no sé si se podrá, bueno, por supuesto que se podrá hacer a la misma alusión. Me parece absolutamente injusto, inmoral, ilegal. ¿Por qué no se va a poder ver? Sí, es que la gente no tenemos derecho a ver de qué nos está librando esa ahora benemérita cadena. Bueno, sobre todo que ahí hay pruebas. ¿Cómo vamos a saber que ahora son buenos? Ya, las pruebas están ahí. Claro. No, y la condena está ahí. Sí. Pero ¿qué es eso de que ahora se oculta? Pero cuando se hacían ricos con ese tipo de política... Como prueba de buena voluntad, quiero entender, ¿no? O de forma de satisfacer a la justicia. De cara dura. Te digo la justicia es ciega y a veces tonta. El proceso no es el único que está en marcha, el de la fábrica de la tele. Verdad. También hay portales, hay productoras implicados y bueno, esto sigue adelante, al igual que la operación Deluxe sigue adelante. Lenta pero segura, Federico. La operación Deluxe lleva 2 años. Bueno, pero veremos solo. Habrá al final del túnel. ¿Cómo era el juez? Don Marcelino Sesmero. Eso, se esmeró en mucho, excepto en terminar la cosa. Yo creo que está citado para el Valle de Josafat, para el juicio final, que el juez sustituto es Marcelino Sesmero. Poco más, nos morimos todos y no ha habido resolución. Pues, mira que le ha costado al tío poner el huevo. Tened paciencia porque queda prácticamente un año para que aquello termine del todo, porque hay muchos recursos todavía a lo que ha dictaminado ese juez. Hay que hablar de Bertín, hay que hablar de Gabriela, hay que hablar de Fabiola y hay que hablar de Eugenia, pues porque ayer refrendó las palabras de Fabiola. Tengo Eugenia. Información que no creo que le guste a Gabriela. ¿Qué ha pasado? A ver, la historia es que efectivamente Bertín está... Bueno, y además una pregunta que Bertín, pues sí que además lo comentó Pipi Estrada el otro día en el programa Fiesta y me lo requete confirmaron. No, Pipi, mira, Pipi puede ser lo que queráis. Yo le tengo muchísimo cariño, pero cuando da una información, también, de verdad, esa información es buena. Y en este caso, a mí, bueno, pues en vez de decirme que estaba cabreado, me dijeron que estaba decepcionado. Bueno, traduce lo mismo dependiendo de quién venga, el más fino y el menos fino. Y claro, la pregunta a mí que me desde el entorno, bueno, muy directo, era que efectivamente aquí hay unos derechos que tiene ese niño que no se han cumplido porque son la manutención, porque los niños desde que nacen, es decir, la manutención tendría que ser desde el momento que se puso la demanda de paternidad. Entonces lo que a mí me preguntan es por qué en ese momento no se puso
la demanda también de alimentos. La respuesta es la siguiente. Bertín y Gabriela, que no sé si me desmentirá, en un momento determinado llegaron a un acuerdo. Es decir, que fue, por ejemplo, lo de la revista Hola. La revista Hola, quien estaba previsto que hiciera el reportaje, en principio era Gabriela, y además económicamente muy bien. Y luego ya pues se decidió o se consiguió que fuera también Bertín. De ahí que cada uno aparecieran juntos ni con el bebé. Y ese dinero pues fue se hace un contrato a terceros. Para el bebé. Claro. Entonces la historia es, ¿qué pasa? Si esa demanda, la famosa demanda por manutención estuviera ya pactada o hubiera una sentencia, el dinero es mucho menor, puede ir de 300 a 700 euros. Me comentaron también que el tema en los juzgados de este tipo de sentencias tienen toda la información también, en este caso de Bertín. De Bertín tendrían están cruzados con Hacienda, entonces saben muy bien cómo son las circunstancias de Hacienda. Y en esto... Bien, oye, me has contado un montón de cosas, nos has contado un montón de cosas, pero no he entendido ninguna. Pues mira, la historia ¿Esto qué tiene que ver con lo que Bertín no ha pagado? Tendrían que haber puesto que la historia, el acuerdo, que ya es muy largo, de me tienes que dar el dinero para el bebé, yo te lo voy a dar, no te lo doy, tú vas a un programa, me parece bien. ¿Dónde está ese acuerdo? Entonces, eso es lo que se ha dicho ahora, que eso lo ha dicho Gabriela, que muchas veces que hablan y cada vez que ha ido a una televisión, Bertín ha dicho que sí. Entonces, la historia es por qué Gabriela no ha puesto una demanda, que es el derecho que tiene desde el primer momento. Si hay o sea que ahora el problema es que es Gabriela la que tenía que poner la demanda. Claro, claro que porque llegará a un convenio. Claro que tú tienes que poner una demanda para el convenio, pero si resulta que el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, al año no llega ese convenio, no lo firmas, no llegas a un acuerdo, pero sí te puedes ir porque lo pactas o porque estás de acuerdo en te voy dando largas. ¿Puedo explicarlo como lo entiendo yo, Paloma? Hay una demanda de paternidad y ahí sí que se llega a un acuerdo. Bueno, una demanda de paternidad. Hay un acuerdo de paternidad, que es ese famoso texto que firman sin necesidad de prueba de ADN. Pero puso la demanda que nosotros aquí hemos criticado por activa y por pasiva, porque entendemos que lo de siempre, la verdad biológica debería prevalecer sobre la verdad judicial, le guste o no le guste a Bertín, porque dentro de 20 años pueden salirnos por otro lado. Y por otro lado está los gastos de manutención de la criatura. Ahí ella, yo no digo que confíe en la buena fe de Bertín. No están estipulados en esa sentencia. Pero aunque no estén estipulados, ella el otro día amenazó, dijo, al final voy a tener que poner una demanda. Va a ser así, va a tener que interponer una demanda, pero hay un carácter retroactivo. Yo no sé a qué esté esperando Bertín Osborne, porque en el momento en el que el juez diga tienes que pagar 600, 300, lo que sea, que por cierto hay que recordar que probablemente tenga que pagar lo mismo que puede que pague a otros de sus hijos en la misma situación, va a tener que pagar todo lo anterior. Y aunque deba 865.000 euros a Hacienda... Pero el carácter retroactivo es desde el momento que ella puso la demanda. Vuelvo a insistir, 2 años después, seguimos en la misma. Ese bebé no tiene sus derechos, Bertín Osborne no le pasa el dinero, pero a cambio, ¿qué es lo que hay? Pues un acuerdo, lo que sea. Yo en estos momentos no estoy bien y tú vete a los programas que quieras. Lo que no entiendo es por qué Gabriela, desde el primer momento, si sabe, o ya al cabo del año, es decir, oye, que no cumples, que me da igual, que te voy a poner una demanda precisamente para que el juez decida lo que me tienes que pasar, las visitas y las extraescolares. Pero eso todo. Es lo que ha amenazado ahora Gabriela, que lo va a hacer eso, porque en un principio, cuando se dice lo el famoso, lo de si yo soy el padre, tal, ahí llegan a un pacto de que sí, vale, nos vamos a sentar y vamos a estipular cuánto te voy a dar mensualmente. A ese pacto, eso es lo que todavía no se ha llegado, a ese convenio. Claro. Y es lo que dice el otro día, es lo que dice el domingo. Ve a Jarrín, que habla con Gabriela y le dice, vale, pues esta semana van a firmar, no van a firmar, van a sentarse. Es diferente a firmar. Pero ¿por qué no pones la demanda? Vuelvo a insistir. Lo que pasa que en este intervalo... Pero si al principio cogen, se sientan los dos y llegan a un pacto de que van... Pues y en si ese ella espacio se fía, de tiempo... pues oye, pero la culpa no... Porque no siempre ha de haber no demanda. estoy hablando de culpables. Pueden pactar los padres, que es lo que en principio no se está hablando de culpables aquí. Aquí la única historia es que Bertín no ha cumplido... de no pagar a su hijo lo que ella le demanda. Claro, pero que una cosa, y vamos, no culpable, y yo
llega un momento en que no te voy a exigir más que me pagues, porque llevamos 2 años así, pero sí hemos llegado a un acuerdo que yo voy a ir a determinados programas y ya está. Y lo de Lola, perdona, es como si el padre le regala una cuna, a una trona o un viaje a Disneylandia al niño. Pero si son los acuerdos que tienen ellos. No, sí, pero eso no entra dentro de un convenio regulatorio. Pero eso se hace, y eso a mí me lo contaron, eso se hace para que ese dinero que se gana en esa exclusiva es como poner el contador a cero. ¿Me entiendes? Desde que nace a esa exclusiva es poner el contador a cero. Desde la sentencia de paternidad. Y a partir de ahí llegar al pacto de pues 700, 1.000 euros, claro, o lo que sea. Me vais a perdonar, pero esto no hay quien lo entienda. Yo no tampoco lo entiendo. Porque es indefendible. Esto no se puede explicar, porque no se puede explicar, salvo por la fatuidad de Bertín, que lo ha vuelto a hacer. ¿Y le han vuelto a creer? Es que mira que hemos intentado... Digo, ¿y le ha vuelto a creer? Lo ha vuelto a hacer. Otra vez estamos en las mismas. Lo ha vuelto a hacer, como cuando la nota de la Turro Factory, sí, que yo ya he reconocido que es el juez el que lo hace. Eso se hace ante el juez. Si se sientan esta semana y llegan a la conclusión... Sale Pipi. Yo le tengo mucho cariño a Pipi, pero Pipi, señor Estrada, deje el micrófono. O sea, vamos a ver, esto o lo dice Bertín o no lo dice Bertín. Pero ¿qué es esto de que salgan los amigotes de siempre? Y aparte, ¿qué es esto de no me importa que vayas a los platós y te saques unos eurillos? Hombre, pero no me pidas el dinero que crees que tengo que pagarle a tu hijo. Pero ya te digo, si 2 años después estamos en las mismas, a lo mejor no tendrías que haber creído a esa persona y desde el primer momento haber utilizado la justicia. Le vas a acusar de haber sido tan tonta de creer en la palabra de Bertín. Pues sí, pues sí. Pues hombre, pues eso está. No sé qué es peor. Federico, cuando nos vendieron la historia de que ya había cambiado, que ya no se fiaba de esas amistades que le rodeaban, tiene defensa, ¿verdad? Ahí a mí me dice que esas amistades siguen estando. Pues claro, hombre. No tiene defensa porque aquí el beneficiado es un niño. Entonces, tiene que pensar en ese bebé o en esa criatura. Se piensa poniéndolo en manos de la justicia. Cuando no hay acuerdo, lo pones en manos de la justicia, bueno, 2 años Paloma. después, Isa. Y luego hay parejas que se separan de mutuo acuerdo. Lo pones en manos de la justicia y luego ya te vas a los programas y luego ya te llegas a un acuerdo con Bertín y luego ya es todo compatible, que Bertín también ha ido a programas. Pero por eso te digo, claro que es compatible, pero lo principal donde sabes que no te va a fallar es la justicia, en ese sentido. Es que la portada de Hola es una manera como decir, bueno, venga, vale, oso, pero para que te calles un poquito y ya tengas ahí un fondo para el chaval. Y por supuesto, y olvídate este mes. Claro, es que es terrible. Y yo lo acepto porque me interesa. Claro, bueno, sí, ya, pero aquí eso no se puede criticar. Vamos a ver, ¿por qué llega a creerse lo que se creyó esta mujer que le iba a pasar? Que la engaña. Pues hombre, pues porque ¿cuál es el nivel intelectual, cultural? ¿Quién es el fuerte, socialmente hablando, en esa relación? Evidentemente Bertín. No tiene la misma fuerza una chica paraguaya que ha aterrizado en España, que conoce algunas cosas, otras no, que es muy mona y tal y cual. Pero vamos a ver, lo que le haya podido decir en un momento de pasión y la historia real de Bertín, pues no la conoce o no la quiere conocer, o se hace ilusiones de que un día será marquesa de lo que sea. Pero ¿quién le hace creer que una nota del Turro Factory tiene valor legal? Y luego pues lo esta gente, porque ella es una pardilla. Y luego lo de que él por las buenas. También lo denuncia por lo que decía ayer, hablabais ayer, que todavía ella tiene una ilusión. No, olvídate de la ilusión, por favor. Que te diga? Si ya yo eso también lo creo, Isa, y eso lo he dicho yo también. Pero eso no quita lo económico. El amor no tiene nada que ver con un convenio de regulación y que ella haya esperado. Y yo lo digo siempre, yo no sé si es que es ingenua, está mal asesorada. Igual llegas a ser ingenua por eso también. A los acuerdos, esos acuerdos. Yo te digo, y luego llega un momento en que tampoco. Vamos a ver, que Bertín desde el primer momento ha dicho que no va a ejercer de padre. Pues no se le puede exigir a nadie que ejerza de padre, no estamos hablando de eso. Entonces, tú lo que quieres aquí es, vamos a ver, si es mucho más claro todo esto, hay una persona que no está cumpliendo el progenitor de ese bebé y saco dinero por donde pueda. Pues ya está, y no hay más, pero no mezcle la parte afectiva, porque la parte afectiva no se va a cumplir. ¿Cómo no va a mezclar la parte afectiva la madre de un niño? No se puede. De hecho, Bertín y las hijas lo han dicho siempre, Bertín nunca se ocupó de ellas. Nunca fue un buen padre. Bueno, eso es un problema de las hijas con Bertín. Pero que no fue buen padre. Pero con su madre y con todo Tenía lo la madre y la familia de la madre.
Mira, yo no sé qué pasa, pero esto de ser rico y famoso tiene una ventaja, y es que te salen abogados debajo de las piedras. Y esto no tiene defensa posible. Eso es. Y representantes y personas que te envuelven. No, y que Bertín es un tío encantador y que te puede liar, pero hombre, ya ha liado bastante a esta pobre. Bueno. Es que encima parece que sea la aprovechada, la malvada. Más que representantes, portavoces. Portavoces, pues o asesores, o... Portacoces, porque siempre la coza Gabriela por arriba o por abajo sale. O sea, bueno, mira, en fin, que brinden, que lleguen con Balduero estas Navidades y que brinden entre todos a ver si conseguimos que haya paz y además que no se pierdan el Balduero 6 años, que es un reserva que figura entre los 30 mejores vinos del mundo. ¿Dónde podemos comprarlo? Pues en las tiendas gourmet del Corte Inglés y también hay página web en balduero.com. Yo estas Navidades brindo con Balduero. Y a la vuelta tenemos que hablar del capón de Cascajares porque se sienta otra vez Josemi en este estudio, Federico, para hablarnos de esas personas que, como yo, no queremos ni encender el horno. Es La Mañana de Federico. Es radio. Pero ya sabes, Federico, que Josemi es sinónimo de Navidad y de lo mejor de nuestra mesa o lo mejor en nuestra mesa. Decías tú que por algo será que yo no enciendo el horno. Te diré que prácticamente lo tengo de armario y este año lo voy a vaciar para meter el capón de Cascajares y poder degustar una de las mejores cenas, yo creo que la única buena que voy a tener en muchos años, gracias precisamente a esta generosidad. ¿Te das cuenta, Josemi, qué difícil lo pone? Porque ahora tienes que decir, hombre, no es para tanto. No, es que es facilísimo, es facilísimo. Bueno, buenos días, yo estoy encantado haciendo la publicidad aquí porque está funcionando fenomenal. Bueno. Lo digo para que... Pero hay reservas de capones. Mira, vamos a ver, hay dos cosas que son las siguientes. 30 años, para 30 años que llevamos haciendo la Navidad, no hemos subido el precio este año. El mismo precio milagro del año pasado y del año antepasado. El mismo precio. Que no hay problema de... abastecimiento sí se reserva, porque claro, son números clausus y sobre todo ahora con todo el tema de lo aviar y de todo este tema, exacto, nosotros ya tenemos el tema previsto para una cantidad, pero no podemos ya sacarnos de la manga mucho más historia. Que se puede reservar sin ningún problema, que luego se anula, tampoco pasa absolutamente nada. Vale. No pasa nada porque tenemos la absolutamente seguridad de que todo va a ser esa reserva y vendido. La podemos hacer ahora, 900-365-777 y no, decir... 777-365. ¿Lo he dicho al revés? 900-777-365. Eso es, Dani, buena memoria. Pero, y decir, me gustaría que me enviasen el capón para el día 20-21. ¿Eso se puede hacer, José? Claro. Se puede hacer, claro. Por el espacio de almacenamiento, porque requiere refrigeración, ¿no? Ellos nos lo traen en camiones especiales. Pero no requiere refrigeración, que es estar en la nevera. Vale. No se llama eso refrigeración. Perfecto, no exactamente. Sí. No es congelación, exactamente. Perfecto. Es refrigeración. O sea, que lo podemos encargar ahora. Tiene una caducidad muy larga. La pularda exactamente igual. O sea, la pularda también te dura muchísimo tiempo. Lo que le gusta a Federico, eso. El jarrete, no. Los jarretes, yo ya estoy en posesión. Yo todo estoy para conseguírtelos, Federico. No pasa. Y además... Creí que se habían perdido por el camino. ¿Pero ya los has probado? ¿Lo has comido ya? Todavía Vamos a ver, ¿tú crees que yo soy hereje o qué? O sea, yo lo de Navidad lo como en Navidad. Es más, como alguien se acerca a lo que no debe... No, perdona. Vamos, hombre. Lo puedes comer antes. Tú puedes comer cuando se quiera. Pero en mi casa las tradiciones son para guardar. O sea, yo creo que... No va a hacer falta, ¿eh? Capón en Nochebuena. Me voy a ocupar yo. Capón en Nochebuena. Que hay por ahí mucha gente con mucha cara dura. Podemos comer pularda por Navidad, porque a lo mejor es más reducido y la pularda es para menos gente. 6, 5. Todo depende de la gente que tú vayas a tener en casa. Por eso. Todo depende de la gente que vayas a tener. Si tú vas a tener 8, 10 personas o 12 personas, pues te vas a la pavita, por ejemplo, que es magnífica, ¿vale? O te vas al pavo, o te vas al pavo tradicional de toda la vida, o te vas al capón. ¿Y el pavo relleno? El pavo relleno. Qué rico. Sí. Vale.
Y con su salsa, no hay que hacer nada, encender el horno, meter 25 minutos a lo fácil. Nada, absolutamente. Tú lo fileteas, lo pones en el horno durante 25 minutos, lo salseas un poco, sigue las instrucciones y nada más. El pavo hay que trincharlo. El pavo es importantísimo saber trincharlo, ¿no? O sea, tú me pones cara, Isabel, de que no has trinchado un pavo en tu vida. A ver, será como diseccionar un cadáver, no creo que sea muy diferente. Eso sí que lo sé hacer. Más vale que esté muerto. Eso lo sé hacer. Yo he trinchado muchos pavos, pero cadáveres no. Pero quiero decir, no necesitas una motosierra con un cuchillo que tengas en casa, una bandeja. Ni ponerse una máscara tampoco. Claro. Como Dexter. Pero tú sabes que el pavo de Cascajares se sacan las pechugas, se filetean esas pechugas, luego todo lo que es relativo al cerca de los huesos y de tal, todo eso se pone aparte, desmenuzado en la misma fuente si quieres, pero desmenuzado, porque el color de la carne es diferente también. Claro. A mí, por ejemplo, me gusta más la parte que va más que la pechuga, la parte que está desmenuzada de lo que va al lado del hueso. Que tiene más sabor. Vale. Tú eres más de pechuga. Yo creo que es la... No, es que te he visto con una connotación un poco fuera de lugar en este tema. Es muy seco, Dani. Sí. Es más de pechuga. Claro que sí. Yo le veo de pechuga y yo soy más de pavita o cualquier cosa rellena. Josemi, repetimos teléfono y forma de conseguirlo para que nos llegue a casa en las fiestas. www.cascajares.com o el teléfono 900-777-365. Eso es, que tiene la regla mnemotécnica que se ha aprendido Daniel Carán de 777, 7 días a la semana, 365-365. Con el 900 delante, que es el teléfono gratuito para hacer los pedidos. Nos lo mandan refrigerado a casa. Muy bien. Entren en Cascajares, porque hay varias modalidades, como digo. Hay cenas para 2 personas. Claro, desde 2 personas hasta 14 comensales. Cordero, ¿Tú por qué te ríes de cena para 2 personas? Ay, me parece precioso. No. Sí. Pero si es que yo tengo localizada en la calle Juan Duque, tengo localizado un establecimiento aquí en Madrid donde tienen todos los productos de Cascajares. Es decir, yo lo voy a probar cuanto antes, yo no voy a esperar a la Navidad, yo voy a repetir Cascajares, porque las personas a las que no nos gusta cocinar, o se nos da mal, ¿para qué nos vamos a engañar? No queremos en el último momento arruinar la comida, así que vamos a confiar en Cascajares. Ese día lo que tienes que estar es mucho más guapa de lo habitual. Imposible. Ese día yo os digo lo que voy a hacer. El 24... Ocuparte de que el mantel esté planchado, de que de todo ese tipo. ¿Mantel? Yo pongo de plástico. Si yo ni lo hago, José. Yo, en mi casa no entra la gente. Estamos en generaciones diferentes. Yo no me gusta recibir, no tengo mesa. La tengo con el ordenador. Bueno, José, muchísimas gracias. Seguirá contándonos todo lo que hay que comer de Cascajares. A Dani Carande y a Paloma Barrientos. Federico, tenemos que hablar de libros con Andrés Amorós dentro de un segundo. Y además, voces de la ilustración. Feijó, Cadalso y Jovellano. Nada que ver Feijó, aquel, y nada que ver con Campechano. Eso es, pero muy vigente lo que tiene que contarnos Andrés Amorós. Y tanto. Vamos a ello. Es la mañana. Es radio.